Dios me lo bendiga. Dios me lo llene pero de mucha paz. Que la paz del Señor siempre reine en tu corazón. Me llama la atención porque el Señor siempre decía eso. Siempre donde Él iba decía, la paz esté con vosotros. Donde Él iba. ¿Y qué implicación tiene eso? ¿Por qué lo hacía? ¿O por qué lo decía? Que la paz esté con vosotros. ¿Por qué no saluda entonces? ¿Qué? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal de nuevo? Cuéntame pues algo novedoso, ¿no? Él no habla de esa manera, ¿sí o no? No. ¿Y por qué decía eso? La paz está en vosotros. ¿Qué crees tú? ¿La paz tiene algo que ver con respecto al reino de los cielos? Claro, todo. ¿Sí o no? Claro. O sea, es bien particular porque la paz es la resultante de... O sea, haz de cuenta, ¿quieres saber que Dios está en tu vida? ¿Quieres saber cómo que Dios está reinando en tu corazón, en tu familia? La paz lo determina. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú con tu esposa? ¿Cómo estás tú en general? ¿Tienes paz en tu corazón? Por tanto, estás en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, lo que más reina es la paz. Interesante, ¿verdad? Por eso el Señor traía siempre la paz a las casas. Y es bien interesante eso. Entonces, que hoy el Señor nos llene de su paz a través de su santa palabra. Que nos saque todas esas tormentas, todas esas situaciones que tal vez hay en nuestro interior y nos llene de esa paz verdadera que solamente viene de Él. El hombre no trae paz, mi hermano. El hombre no trae paz, mi hermanita. Si te pones a pensar que es que yo les traigo la paz y soy el luchador de la paz, no le crean a eso. Es el único que trae la paz verdadera, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más sino el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo o no, mi amor? Amén. Mónica Irene Ospina, la que dijo amén. Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación. Entonces pertenecemos a una comunidad maravillosa que se llaman los religiosos terciarios capuchinos. Los religiosos terciarios capuchinos son franciscanos y se han dedicado a trabajar con jóvenes que han infringido la ley, cárceles de menores. Nosotros trabajamos con ellos por mucho tiempo. Y allí pues aprendimos mucho, ellos nos formaron bastante frente a la parte de intervención, nos formaron mucho frente al hecho de ser esas personas que somos sensibles frente a la necesidad del otro. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude cada vez más a trabajar por las familias, que es en nuestro ministerio. Entonces a los terciarios, como comunidad religiosa, nos acoge a nosotros, que somos una comunidad, sí, y como comunidad, que llama Shekinah de la Misericordia, entonces ellos nos dan esa cobertura para ser franciscanos. O sea que si tú nos ves, de una u otra forma te está llamando la atención el hecho del franciscanismo, que es muy lindo, entregarse por los demás. Bueno, mi amor, yo pienso que vale la pena que oremos para que seamos dignos de ser esos verdaderos hijos amados de nuestro Padre Dios y que la paz verdadera esté en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, santo, 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 santo eres tú, santo, santo, adorable, santo, majestuoso, santo, único, santo, Rey. Santo de los santos, eterno Dios, gracias Señor, gracias por este momento, gracias Padre Santo por esta nueva oportunidad que nos das para estar en tu presencia, para conocer de tu palabra. Gracias Señor misericordioso por el amor que nos tienes, por llamarnos por nuestro propio nombre. Gracias porque se dieron las circunstancias para que ahora estemos aquí en tu presencia, Señor, queriendo escuchar, Señor, tu mensaje, queriendo aprender, Señor, de ti, queriendo entender cosas, situaciones que nos suceden, Señor. Padre eterno, te pedimos perdón por tanto tiempo estar alejados de ti, por no querer acercarnos, por no querer conocerte, porque eso es no quererte conocer. Padre eterno, perdónanos por tanta infidelidad de nosotros para contigo. Perdónanos por no reconocerte como nuestro Padre. Perdónanos por no quererte escuchar muchos momentos, Señor.
Pero Padre Santo, aún así, gracias te damos, Señor, porque todavía sigues con nosotros, todavía nos llamas, todavía estás aquí, Señor. Te pedimos, Padre Santo misericordioso, por la voluntad tuya, por el amor que nos tienes y por tu misericordia, Señor, que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nuestras vidas para redimirnos, Señor, del poder del enemigo. Que siendo bañados por tu sangre, no solamente seamos perdonados, sino que seamos limpios, Señor, para entrar en la luz, en la comunión contigo, con nuestros hermanos. Y de igual manera, así limpios, Señor, limpios por la sangre de nuestro Señor Jesús, asimismo podemos entrar en tu presencia para disfrutar de tu compañía y que la presencia de tu Espíritu Santo, por esa limpieza, por esa pureza que ponga en nuestras vidas, Señor, habite en nosotros llevándonos por un camino de santidad, Señor. Espíritu Santo, ven en este momento, ven y permítenos, Señor, entender la palabra, revélanos, Señor, la palabra de Dios, para que podamos, al comprenderla, hacer la realidad, ponerla en práctica, pero no solamente en ese momento entenderla y ponerla en práctica, sino realmente atesorarla, para que demos testimonio a nuestros hermanos, Señor. Padre eterno, te damos gracias en este momento. Gracias por lo que nos vas a decir. Ponemos nuestro corazón dispuesto para ti, para tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículos 20 al 28. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán ese trago amargo. Tremendo. Pero el que sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se le dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a los súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo, ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. Es bien particular, siempre el hombre está buscando los primeros lugares, siempre el reconocimiento humano. Y eso es una de las cosas que demuestran la presencia del enemigo en nuestras vidas. Cuando mi Señor Jesucristo está en el desierto, el enemigo va y lo tienta 3 veces. Y en una de las tentaciones le dice, ven, adórame. Y yo te voy a dar todo esto que corresponde, te voy a dar todos estos reinos. Mira, yo te recomiendo que veas un video que es maravilloso, que se llama La tentación de Jesús, la verdadera tentación de Jesús. Lo tenemos allí en YouTube. Incluso si deseas yo te puedo mandar el PDF, es maravilloso, para que tú veas lo que fue allí la tentación y cómo el enemigo, y vas a conocer al enemigo de una manera impresionante, lo vas a ver de cómo él actúa, cómo él utiliza esas estrategias para que nosotros caigamos. Y su estrategia fundamental es tratar de que nosotros nos creamos que somos dioses. Él eleva nuestro ego de una manera impresionante.
de una manera impresionante para que nosotros siempre estemos buscando nuestro beneplácito, nuestro honor. Me llamó la atención que pues, nos gusta de pronto escuchar un poco de historia con Mónica, y ayer estábamos escuchando la historia de cómo fue que construyeron una ciudad allí en Estados Unidos, la ciudad del pecado. Imagínate que ahí la llaman. ¿Cuál es la ciudad del pecado? A ver, dímelo tú. ¿Cuál es la ciudad del pecado en Estados Unidos? A ver, bueno, ahí tú me lo vas a decir. Están allí, no te lo voy a decir, a ver, ¿cuál es la ciudad del pecado? Hay una ciudad, bueno, hay dos, porque también está en Nueva Orleans. Sí, son dos ciudades impresionantes allí en Estados Unidos, tremendo, ¿no es cierto? Nueva Orleans, y la otra es donde hacen los juegos, ¿sí? Que queda allí se me olvidó cómo se llama el estado, Las Vegas, Nevada. Y es bien particular porque quien diseñó todo eso lo diseñó de una manera muy particular, porque él pensaba en el dinero y lo sacaron. Entonces buscando, y lo sacó una persona que quería él tener toda la posesión de todo, y le hizo firmar y lo sacó. Y a ese hombre le quitaron la vida. Entonces siempre la paga del pecado es la muerte, y el enemigo quiere que nosotros perdamos la vida. Pero la vida no este cuerpo no es tanto, es nosotros nos condenemos, porque él busca nuestra condenación, y una de las formas es el ego. El ego. Incluso tenemos una reflexión pequeña que también te voy a dejar el comentario para que lo veas, es pequeña, sobre el ego. El ego es algo que entorpece mucho nuestro crecimiento espiritual y hace que nosotros estemos siempre buscando los primeros lugares. Y hay un dato que me llama la atención, Moni, de cómo las mamás en la historia de la Biblia hay dos particularidades. La mamá de los hermanos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hermanos de Zebedeo? A ver, dígamelos. ¿Quiénes son los dos hermanos? Porque había una pareja de hermanos, dos parejas de hermanos como discípulos de mi Señor Jesucristo. Uno de ellos son los discípulos, los hijos de Zebedeo. Entonces, fíjense que llega allí la mamá, le voy a decir uno, Juan, los hijos del trueno. Y el otro es, a ver, ¿cuál es el otro? Eso, el otro se llama, se me olvidó. No, él escribió un libro y es Santiago, Juan y Santiago. Hay un pasaje bíblico que me llama la atención, y es donde la mamá también interfiere, o sea, quiere tener el gusto por uno de sus hijos. Y estamos hablando de cuando Abraham, ¿sí? Que tiene pues, perdóname, estamos hablando de Isaac, que tiene a su hijo y Jacob. A sus dos hijos, ¿sí? Isaac tiene a sus dos hijos, y su esposa quiere que uno de ellos sea el primogénito, el segundo, Jacob quería que sea su esposo, y Jacob y Esaú, que era un hombre cazador, y Jacob, que era un hombre que trabajaba en el campo. Y Esaú era preferido de... Y Esaú era preferido de Isaac. Y Jacob no era el primogénito. Entonces la mamá quería que él lo reconociera. Entonces interfiere, incluso le hace que se ponga una piel de cordero y que huela como a su hijo mayor. Y lo cierto es que hace que él se convierta, le pusieron un nombre particular. ¿Sabes qué significa la palabra Jacob? El engañador. Tremendo. El usurpador. Tremendo. Entonces, son particular como las mamás en ese momento interfieren. Pero fíjense ese dato tan particular y que tiene que ver con toda esta parte. Porque a veces las mamás, por el deseo de que sus hijos salgan adelante, hacen muchas cosas. Muchas cosas que son como inapropiadas e indebidas, porque no saben amar de una manera coherente cuando no está el amor de Dios en nuestro corazón. Si el amor de Dios está en nuestro corazón, viene esa paz que tanto anhelamos, como les estaba diciendo, viene la sabiduría para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, viene la justicia, porque solo en Dios viene justicia, en el mundo no hay justicia.
A mí no me vengan con esa historia y con ese cuento de que es que la justicia la determina una persona. No, la justicia no es de Dios, la paz viene de Dios, la felicidad solamente viene de Dios, no del mundo ni del hombre. El hombre y el mundo no traen ni paz, ni felicidad, ni justicia, solamente viene de Dios. La sabiduría solamente viene de Dios, no el mundo la ofrece. Por eso hay que buscar la sabiduría, lo dice también el libro de Sabiduría, lo dice Proverbios, lo dice Siracide, bueno, varios libros interesantes en la Biblia que hablan mucho de la sabiduría. Y el Señor nos pide que seamos sabios, que aprendamos no a estar buscando primeros lugares, porque si nos dejamos llevar por el ego vamos a condenarnos. Y una de las formas de demostrar que Dios está en mi corazón es la paz. Y otra forma de demostrar que Dios está en mi corazón es cuando yo me doy por los demás. El Señor pide, dense por los demás, ofrézcanse por los demás. El que quiera ser primero, que se haga el último. Por eso es interesante cómo en las iglesias, en los grupos, siempre hay personas que buscan el primer lugar para todo. Que me reconozcan, que yo sea el que hago, que yo sea el que digo, que si no me reconocen entonces me siento rechazado, rechazada. Que si alguien viene a apoyarme, entonces yo siento que me están corriendo la butaca, decimos nosotros, ¿sí? Que me están corriendo el puestico porque estoy buscando siempre ese reconocimiento. Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. La presencia del Espíritu Santo que nos ayude, Señor, dame de verdad esa convicción de pecado, que yo no esté buscando esos primeros lugares, sino que yo me dé al servicio de los demás. Que me dé al servicio de los demás. Hay una historia que nosotros conocimos allí en Detroit, que cuando fuimos en Michigan, nos llamó la atención porque nos llevaron dentro de la ruta, decían, esta es la ruta que yo les voy a llevar, vamos a ver un santo. Todavía en ese momento está en ese proceso de canonización. Creo que es beato, me parece. Pero es interesante la historia de él. Un sacerdote que por su humildad, su sencillez, él tenía ciertas dificultades en las cuestiones como desenvolvimiento ante los demás. Entonces a él lo dejaron que fuera sacerdote por su humildad, por su sencillez, pero a él no le dejaban, por ejemplo, confesar. A él no le dejaban dar la homilía. Y era bien curioso. ¿Por qué? Porque era como, tenía cierta tara, ¿sí? En su pensamiento. Limitación. Alguna limitación tendría. El franciscano. Y lo dejaron de portero. De portero. Pero él con una sencillez. Me imagino el santo que barría, ¿no? San Martín de Porres. Entonces, pero con una humildad se ponía simplemente a estar allí en la portería. Y lo curioso fue que él empezó a aconsejar. Y cada consejo que él daba, él lo anotaba. Dame tu nombre. Daba el nombre de la persona. Bueno, ¿qué fue lo que me vino a pedir? Tal cosa, voy a orar por ti y te doy este consejo. Y todo lo anotaba para que no se olvidara, iba anotando el consejo que le daba a la persona. Y empezaron a manifestarse los milagros de una manera impresionante. Y es lo más curioso que es uno de los santos que más escrito tiene los testimonios. O sea, es curioso. Nosotros fuimos allí a ese santuario y todavía hay personas vivas, ¿sí? Porque él es reciente, personas vivas que vivieron, que experimentaron esos milagros por la humildad, por la sencillez. Y es lo que nos está pidiendo el Señor, que seamos humildes, que seamos realmente personas entregadas al servicio de los otros. ¿Cómo cuesta realmente servir a los demás? Porque uno siempre quiere lo primero para mí, lo que me sobre para mí y primero yo en todo sentido. Porque es darnos para los demás, es bien complejo, muy complejo. Por eso el franciscanismo, cuando uno utiliza la Tao, que es la cruz, que no es la cruz, es la última letra del alfabeto hebreo, que la utiliza San Francisco de Asís. La Tao es el símbolo de la misericordia. Por eso, si somos franciscanos, procuremos siempre tener esa Tao. Nosotros generalmente cada vez que estamos de misión la cargamos, la ponemos aquí en porque es una forma de mostrar que somos realmente de misericordia y que somos compasivos. Entonces, ahí está. ¿Me alcanzas una Tao, mi amor? Por favor, ¿me alcanza? Eres muy amable. Entonces, fíjense que realmente tenemos nosotros que estar, mire, este es la Tao. Esta es la Tao. Misericordia y compasión.
por los demás. Y es lo que nos pide el Señor, que seamos mansos, humildes de corazón y que nos entreguemos por los otros y que no estemos buscando siempre los primeros lugares. Hay que buscar el primer lugar en el reino de los cielos. ¿Y cómo se busca el primer lugar? No es estando a la derecha del Padre, ni a la izquierda del Padre, ni aquí, ni allá, ni que me pongan aquí, solo con la humildad y que se haga la voluntad del Señor. El Señor siempre reconoce tu esfuerzo. Lo más sencillo y lo más humilde, el Señor en ese sentido se glorifica a través de tu humildad y de tu sencillez. ¿Qué te parece, mi amor? Me parece bien interesante porque sí, generalmente uno busca, o sea, tener ese reconocimiento, ese lugar, pues uno espera estar cerquita de Dios. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa esa parte de yo quiero estar al frente de mi Padre Dios allá, o sea, como que, así como cuando uno va a una iglesia, la mayoría de las veces las personas hacen eso, que llega a la iglesia y cuando quiere estar cerquita de Dios, entonces se van al primer asiento de la iglesia. Y uno quisiera estar a veces así, estar ahí, en el primer asiento para que el Señor me vea, para que el Señor esté pendiente de mí. Y pues cuando uno ya va teniendo ese contacto con el Señor, uno quiere, o sea, uno anhelaría estar ahí al frente de nuestro Padre, porque es eso. Entonces, sí, uno piensa y espera que si uno le pide al Señor, el Señor es el que va a dar esos lugares. Y me parece tan interesante esta respuesta que da nuestro Señor Jesús, porque ellos dicen, le dice la mamá, y entonces él le dice, ellos no van a poder pasar el trago amargo, y ellos dicen, sí. Es un caso tremendo. Y entonces, no se lo imaginen, ¿no? Exacto, no se llegan a imaginar cuál es el trago amargo que tiene que pasar nuestro Señor. Y entonces, esa es la situación, o sea, ellos no saben todo el sacrificio que va a hacer nuestro Señor Jesús, no sabe que va a cargar el pecado de la humanidad, en fin, muchas cosas, que ese es el trago amargo que de alguna manera está avisando ya nuestro Señor. Y ellos dicen, no, sí, nosotros lo vamos a poder pasar. Y ojo con esto, porque hoy como es de importante ser conscientes de las cosas que nosotros hablamos, porque a veces ni nos damos cuenta de qué es lo que estamos atrayendo a nosotros. ¿Qué estamos pidiendo? Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es lógico, ellos entraron en unas situaciones bien fuertes cuando ya fueron los apóstoles, los enviados del Señor, para pues vivirlas, ¿no? Vivirlas, porque ellos dijeron, sí, nosotros somos capaces de pasar ese trago amargo, y pues sí, les tocaron muchas circunstancias, ¿no? Pero entonces la situación es que dice, pero, o sea, quien dice, ustedes van a pasar eso, sí, listo, ustedes lo dijeron, bueno, asunto tuyo. Pero yo no voy a darles ese lugar, o sea, yo no soy el que les voy a hacer sentar a un lado y al otro, o sea, ni para qué me lo piden a mí. Y eso tiene toda una razón. ¿Por qué razón? Porque es que si yo quiero estar delante del Padre, ¿con quién tengo que hablar? ¿Y qué era lo que nuestro Señor hacía? Nuestro Señor hacía que constantemente Él sí estaba en ese comunicarse con el Padre. Constantemente Él pasaba hasta toda la noche, porque podemos ver los pasajes bíblicos donde pasaba toda la noche en oración con el Padre, en esa comunión con el Padre, en ese estar realmente unido con el Padre, todo el tiempo, aún en ese momento de tanto sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue la cruz en el tiempo de la pasión. Resulta que Él estuvo en esa comunicación con el Padre, tanto así que llega un momento en donde Él siente ese silencio del papá, sí, de su papá. Y dice, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él siente, qué tristeza, qué dolor, qué soledad, ¿por qué me has abandonado si eres tú mi fuerza, ¿no? Entonces, la particularidad para que nuestro Señor Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios Padre tiene que ver con esa relación que Jesús tenía con el Padre eterno.
O sea, si yo quiero estar delante de mi Padre, o al lado de mi Padre, o sentado al pie de nuestro Señor Jesucristo, lo que sea, mi relación con el Padre debe ser tremendamente estrecha. O sea, tiene que ser una relación de tú a tú, como si fuésemos amigos. Por eso es que hablan de un Abraham que es amigo de Dios, de un Moisés también que fue un amigo de Dios. Ellos entraban a la presencia de Dios, ellos hablaban con Dios, era impresionante cómo hablaban con Dios, como les decía, por ejemplo, en el caso de cuando iban a suceder lo de Sodoma y Gomorra, y resulta que viene Abraham y dice, oye, ¿y si son 10 los que te creen? Entonces, ¿será que ellos se pueden salvar? Y se puede salvar a la ciudad. Y decía, sí se puede, si conseguimos los 10. Y entonces él volvió y cambiaba, pero él empezó con 50 y entonces fue bajando el número. ¿Por qué? Porque tenía esa comunicación con el Padre. Por eso es que Jesús en la última cena con una expresión muy espectacular, y a veces uno la dice así como sin sentido, dice, ya no llamo siervos, porque el siervo no se da cuenta de lo que hace el amo, ¿cierto? Sino que los llamo amigos, porque ya les he dicho todas las cosas, les he contado mi vida, también sé la de ustedes, o sea, tenemos una relación cercana, ¿sí? Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que nosotros tengamos esa relación con el Padre cercana. Por eso cuando le dicen, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Que es una oración para una profundidad tremenda. Lo primerito que él dice es Padre nuestro, ¿sí? Entonces cuando dice, yo tengo que tener esa relación con mi Padre de cercanía para que Él determine en qué lugar yo me voy a sentar, ¿sí? Si me siento a la derecha o a la izquierda de nuestro Señor Jesús, o no sé, a lo mejor allá en la última partecita de su palacio. Eso depende de mí, de mi relación con mi Padre, de mi comunicación con Él, del querer escucharlo, del querer hablarle, del querer contarle mis asuntos, de tenerlo presente para mis decisiones, para que me esté aconsejando. O sea, es la cercanía que yo tenga con el Padre, ¿sí? Y es importantísimo esto, porque necesitamos realmente aprender a comunicarnos con nuestro Padre. Desde la única forma que nosotros vamos a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Imagínense usted, y eso uno lo ve entre nosotros los humanos. Usted tiene una reunión, usted tiene una comida especial, ¿cierto? Usted fue invitado, posiblemente. Entonces el anfitrión de la casa, ¿a quiénes pone cerca de él? Para que se siente cerca de él muchísimas veces. A veces le dice, oye, ven, tú siéntate aquí, ¿sí? Hay un pasaje bíblico que habla de eso. Entonces, llegaron ellos a una comida y entonces algunos corrieron a sentarse allá de esto. Y entonces, que no vaya a pasar que el dueño, el anfitrión te diga, ay, no, qué pena, puedes quitarte de ahí porque es que ese puesto está reservado para fulanito de tal. ¡Wow! Tremendo. O sea, yo no soy quien me doy el lugar. Es Dios Padre quien me da el lugar en donde yo me voy a sentar. Pero eso depende de si yo sí tengo esa amistad con Él, esa cercanía con Él. Si yo realmente me mantengo todo el tiempo ahí pendiente de saber de Él, de comunicarme, de valorarlo, de darle la importancia, de tomar en cuenta sus consejos, de obedecerlo. Eso me va a dar a mí la cercanía con el Padre. Y si a mí me da la cercanía con el Padre, esa comunicación constante con Él, esa comunión con mi Padre, pues es lógico que mi comportamiento será conforme a lo que Dios espera.
¿Qué es lo que Dios espera? Que yo sirva a las demás personas, que yo sea amable, que yo viva en paz, que yo no esté quejándome, que yo realmente sea bondadoso, que realmente sea una persona controlada, en fin, que yo cumpla muchísimas cosas de esas, especialmente aquí lo que dice nuestro Señor Jesús, porque por algo también lo dice, yo no voy a, yo delante de mi Padre, para yo querer estar en el primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Servirle a mis hermanos, aprender a amarlos, hacer las cosas con afecto. No porque, no, es que yo le sirvo a mi esposo porque yo quiero que él también me sirva a mí. No, es que yo amo a mi esposo porque yo quiero que él también me ame a mí. No, independientemente de que mi esposo esté mirando por otro lado, lo que sea, yo me comprometí con algo, entonces ¿qué tengo que hacer? Simplemente lo atiendo con amor. ¿No me quiere amar? Señor, tú te encargas de él. Anyway. Así como dice mi esposo. Anyway, tú te encargas de él. Y esa es la realidad, porque yo a quien tengo que estar mirando es a mi Padre. Las cosas, y lo dice también la palabra, que si yo trabajo en algo, yo tengo que hacerlo como para mi Padre, como para Él. Si yo trabajo, debo trabajar como para Él. Entonces, si yo estoy en todo tiempo buscando agradarle a Él, pues Él me va a tener presente a mí, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque dice, mi hija es toda juiciosa, mi hija es toda linda, mi hija es toda disciplinada, es atenta, es amable, ama a los demás, es servicial. Se parece a mí, yo quiero tenerla cerquita de mí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso será maravilloso. Pero depende de tu comunión con el Padre. Si nosotros no nos comunicamos, si nosotros no estamos constantemente pendientes de estar cerca del Padre y de hacer las cosas como el Padre las dice, o sea, estar en el centro de la voluntad del Padre, para eso tienes que conocer cómo habla el Padre. O sea, tú tienes que saber qué es lo que quiere el Padre. Nosotros a veces damos por entendido que Dios quiere esto y aquello. Ni siquiera oramos, ni siquiera nos acercamos a su palabra, ni siquiera estamos pendientes de lo que Él nos dice, nada de eso. Y ya me creo saber qué es lo que dice mi Padre. Y todos tenemos el dicho y el vicio de decir, no, yo amo a mi Padre, Dios es el primero en mi vida. Y cuando usted tiene tropiezos en su casa, empieza en ese mar de lágrimas y en esa lloradera y en esa amargura y en toda esa cuestión. Y entonces, ¿cuál era su Dios? ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo así lloro por mi Padre, bien. O sea, si le duele que usted no estuvo en la presencia de mi Padre y llora porque quiere estar en la presencia de mi Padre, todo muy bien. Pero si usted está llorando es por cosas del mundo, cuestiónate porque ¿quién es tu Dios? Entonces, si tú quieres estar sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo o estar en el primer lugar allá en el palacio de nuestro Padre Dios, que tu comunión con Él sea muchísimo más exigente, que de verdad estudies, aprendas, vivencies, apliques lo que el Padre Eterno te dice y así Él va a decir, oye, ven Rocío, ven Pilar, ven María, ven Juan, ven Eliseo, ven Pedrito, vengan, siéntense aquí porque yo los quiero tener aquí cerquita de mi corazón. Qué precioso, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué no llegamos a eso? Porque hay heridas emocionales. Hay vacíos en nuestro corazón y por eso estamos buscando siempre el amor del hombre. Aquí hay un testimonio. Una amiga de mi amiga. Testimonio que siempre estuvo buscando el amor del hombre. Por el amor de una mujer he dado todo lo que fui, lo más hermoso de mi vida. ¿Te imaginas? Y lo cantábamos, y bendito a mi Dios, por el amor de una mujer. No es por el amor de una mujer ni un hombre, es por el amor de Dios. Allí se llena todo. Allí está lo más hermoso de todo. Bueno, le recomendamos por esas heridas emocionales. Pues bueno, tenemos muchas cosas que ofrecerles, este librito. Bueno, nosotros siempre hacemos publicidad al final, ¿sí? Para que nos colaboren. Es una forma también de ayudarnos en nuestro ministerio y es un libro de sanidad para sanar esas heridas que no nos hacen libres. Esas heridas nos llevan siempre al mundo. Y ahí este libro ayuda bastante porque es un libro extraordinario y maravilloso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda la paz. Te conceda la paz. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao.
escucharé. Examina mi corazón. Si mi boca quiere hablar, lo que no viene de ti, guarda mis labios, toca mis labios con el fuego de tu altar. Pon un centinela en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Pon un centinela en mi boca, que solo hable tu verdad. Pon un centinela en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Pon un centinela en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Que mis palabras den vida, que mis palabras den paz, que mis palabras glorifiquen tu nombre. Solo a ti, solo a ti. Hoy renuncio a toda palabra de muerte. Hoy renuncio a toda mentira. Hoy renuncio a toda murmuración. Hoy renuncio a todo juicio que condena. Confieso que mi boca te pertenece.